Bienvenida, bienvenido a una nueva temporada del podcast. Estoy muy emocionada por fin retomarlo y en este nuevo formato en video para que te sea más agradable de ver, de escuchar. Me presento por si es la primera vez que estás escuchándolo. Mi nombre es Carla Chapa, soy nutrióloga, especialista en psicología en nutrición. Y en los episodios anteriores he platicado un poquito de mi experiencia, de cosas que he ido aprendiendo en cuanto a nutrición, en relación con la comida. Te quiero platicar un poquito de qué va a tratar esta nueva temporada y también de mi contexto para que entiendas, pues, qué es lo que te quiero compartir. Cuando estaba estudiando nutrición, pasé por un trastorno de la conducta alimentaria. Fui teniendo diferentes conductas cuando entré a nutrición, típico, ¿no? Quieres ser más saludable, quieres comer mejor, etcétera, pero empecé a tenerle miedo a los alimentos y posterior a eso empecé a tener atracones, que los atracones son comer mucha comida por muy poco tiempo. Entonces, salgo de carrera y es cuando empiezo a ver que tanto mi relación con la comida pues no era la mejor, pero también en Instagram, en consulta, empiezo a ver lo mismo. Empiezo a ver que mujeres, sobre todo mujeres, pero que todas las personas o la mayoría de las personas alguna vez hemos querido cambiar nuestro cuerpo, hemos tenido esta idea de que debemos de quitar alimentos, de que hay algo mal con nosotros, ¿no? Y con la manera en la que comemos. Entonces, es por esto que empiezo a estudiar lo que es la psicología en nutrición o cómo la manera en la que nos sentimos afecta la forma en la que comemos y viceversa, que eso lo vamos a platicar más adelante. Entonces, pues justamente en mis redes, en consulta, en este espacio, el objetivo es que tú tengas todas las herramientas que a mí me hubiera gustado tener en su momento y que puedas ir desaprendiendo y puedas ir cuestionando cosas que a lo mejor al principio pues eran para ti una verdad. En esta temporada lo que vamos a ver es cada episodio vamos a platicar sobre cosas, creencias, ideas que tenemos alrededor de la alimentación y que pues muchas veces no tienen sentido. O sea, muchas veces ni siquiera lo cuestionamos como te dije ahorita, pero aquí vamos a hablar largo y tendido de por qué muchas cosas no tienen sentido, ¿no? Y te voy a platicar y te voy a dar herramientas para ir cuestionando, para ir cambiando esta manera de pensar, esta manera de actuar, etc. Y en este episodio vamos a platicar sobre algo que lo escucho muchísimo en consulta, me mandan mensajes también que cuando pensamos en cambiar nuestros hábitos o en ser más saludables, pensamos en que debemos de quitar alimentos, que debemos de restringir cierta comida que nos han hecho creer que no debemos de comer. Y para los que me están escuchando nada más, estoy haciendo entre comillas el no debemos de comer, ¿no? Entonces, muchas veces esto nos lleva a pues a tener varias respuestas, o el cuerpo nos lleva a tener varias respuestas gracias a esto. La cuestión aquí es, ¿tú crees? O sea, quiero que te pongas a pensar si la solución fuera justo eso, quitar alimentos o dejar de comer, por ejemplo, carbohidratos o quitar el azúcar por completo, etcétera. ¿Tú crees que ya, o sea, que no lo hubieras logrado ya o que no podrías fácilmente lograrlo? La verdad es que el 95% de las dietas, y por dieta digo dieta restrictiva, es decir, en donde quitamos cierto alimento, en donde tenemos este conjunto de reglas de no puedes comer a cierta hora o tienes que controlar tus porciones a como de lugar o tienes que aguantarte el hambre, entre comillas, obviamente. El 95% de estas dietas no funcionan. El 95% de las dietas fracasan y no nada más eso, sino que las personas que intentan estas dietas vuelven a su peso original o incluso suben un poquito más. Y esto es gracias a que cuando nosotros estamos en este estado, o sea, en esta dieta, comiendo menos energía, lo que sucede es que el cuerpo entra en ese estado de estrés y por eso empiezas a tener más hambre. O sea, la manera en la que tiene tu cuerpo para avisarte que necesita comida, que necesita energía, es elevando las hormonas del hambre. Te empieza a dar más hambre. Entonces, lo triste es que nos han hecho creer que el hambre es mala o que no debemos de sentir hambre o que tú puedes controlar qué tanta hambre te da. Pero la verdad es que es como si yo te dijera
que tú tienes que controlar las ganas que te dan de ir al baño. Pues no, o sea, simplemente quieres ir al baño, te levantas, vas, y si en 30 minutos o en una hora quieres volver a ir al baño, no lo cuestionas, simplemente vas. Entonces, esto es importante que empezar como a desaprenderlo, o sea, empezar a hacer las paces con el hambre, y poco a poco durante los siguientes episodios vamos a ver un poquito sobre el hambre emocional o el hambre mental, etcétera, ¿no? O sea, como también entender que hay otros tipos de hambre, pero pues sí, simplemente estas señales que te manda tu cuerpo es algo normal, es algo en que tu cuerpo te está pidiendo energía. Lo que sucede con este pensamiento de restringir alimentos a como dé lugar es que te lleva a esta mentalidad de todo o nada. Se llama pensamiento dicotómico, que es cuando nosotros creemos que o todo es blanco o todo es negro, ¿no? O lo voy a hacer súper bien, entre comillas, o me voy a olvidar de que existen las verduras y voy a comer lo que sea que quiera, ¿no? O que se me antoje. Entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos en una dieta, ¿no? En una dieta con muchas reglas o en una dieta restrictiva, que, no sé, escucho mucho en consulta de me porto súper bien, entre comillas, me porto súper bien toda la semana, pero el viernes en la tarde ya, no puedo parar y como mucho y salgo a cenar, y el sábado pues ya que, pues voy a aprovechar porque el lunes voy a volver a empezar. Entonces, esta mentalidad o este pensamiento de tengo que quitarme alimentos o no puedo comer lo que se me antoja, nos lleva a actuar de esta manera, ¿no? A sentir que cuando nos permitamos comer cierto alimento, ese va a ser el único momento en el que vamos a poder comerlo, y eso nos lleva a comer más. Entonces, también otra cuestión, otra parte del pensamiento dicotómico es que nos lleva a darle un valor moral a los pensamientos, que eso lo vamos a platicar también más adelante en otro episodio, pero por valor moral me refiero a pensar que cierto alimento es bueno o cierto alimento es malo, ¿no? Que puedo comer cierto alimento o que no puedo comerlo. Entonces, esto tampoco nos ayuda porque justo nos hace creer esto, ¿no? Que cuando lo estoy comiendo, algo que a lo mejor pienso que es malo, pues que tengo que hacer algo para compensarlo. Al final de cuentas, si te das cuenta, este pensamiento de no puedo comer cierto alimento o la dieta keto o estos retos en donde no puedes comer azúcar o alimentos procesados, etcétera, no es algo que lo vas a poder sostener a lo largo del tiempo, porque al final de cuentas los alimentos están en reuniones, están en cumpleaños, están en viajes, o sea, siempre van a estar ahí. Y pues sí, a lo mejor puedes estar, no sé, un mes en este plan o con estas reglas, pero sales de este mes y luego vienes con esta mentalidad de quiero aprovechar y comerme todo lo que no pude comerme. Aquí lo importante es empezar a ver la comida de manera diferente. La comida es energía. A mí me gusta mucho en consulta, en Instagram también lo he compartido varias veces, decir este ejemplo. La comida es como la gasolina de los carros. O sea, los carros necesitan gasolina para transportarte a otro lugar, ¿no? Así como hay gasolina roja y hay gasolina verde y una es de mejor calidad que otra, así funciona la comida también. Hay comida o hay alimentos que tienen más nutrientes que otros, pero todos los alimentos te van a nutrir, te van a dar energía. A lo que me refiero con la calidad es que habrá alimentos con los que a lo mejor, no sé, te sientas más satisfecha, te sientas con más energía, tu digestión cambie, etcétera. Y habrá alimentos a lo mejor que te hagan sentir un poquito más pesada o que te dé sueño después de comerlos o que a lo mejor sientas gastritis, colitis, etcétera. Pero al final de cuentas, todos los alimentos te van a nutrir. Muchas veces cuando tenemos este pensamiento de que no debes comer algo, piensas que un alimento, o sea, por comer cierto alimento está mal. Entonces, se nos llega a olvidar que aunque no tenga tantos nutrientes o aunque a lo mejor sea más procesado o sea más alto en azúcar, como quiera te está dando energía, como quiera te está permitiendo que tu cuerpo funcione o dándole la energía para que tu cuerpo funcione. Entonces, cuando nosotros tenemos esta creencia de no puedo comer cierto alimento, pues justo viene también la culpa, al comerlo, ¿no? Entonces, aquí es importante empezar, primero que nada, hacernos conscientes, ¿no? Si tú eres una persona que está consciente de que usa este tipo de
pues sí, de regla o que constantemente tiene esta creencia de que para tener una vida más saludable no puede comer cierta cosa o cierto alimento o sí, o los carbohidratos, porque los carbohidratos son los típicos que pensamos luego que no debemos de comerlo, ¿no? Lo importante es que te estás haciendo consciente de este pensamiento y empezar a cuestionarlo. Algo que a mí me hubiera gustado saber desde, pues no sé, desde que empecé con este proceso o a lo mejor desde mucho antes, porque creo que me hubiera ahorrado mucho de las cosas que hice, mucho de los pensamientos que tuve, conductas, etcétera, es cuestionarme mis pensamientos. O sea, no me tengo que creer todo lo que pienso. No todo lo que piensas es verdad. Y aplica en la comida y aplica en todo lo demás, ¿no? Muchas veces actuamos basado en, estamos pensando algo y esa es nuestra, ya, o sea, ni siquiera lo cuestionamos, ni siquiera es como, sí, nos detenemos a ver de dónde vino o por qué estoy creyendo esto. Por ejemplo, ¿por qué? O sea, si tú eres una persona que cree que los carbohidratos son malos, que cree que no puede comer ese antojito, no sé. Yo siempre digo galletas porque me encantan, pero el antojo que, o sea, el alimento que a ti más te guste, ¿no? Quiero que pienses en este momento, ¿por qué piensas esto? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste esto? ¿O quién te dijo, porque muchas veces es porque lo escuchamos, quién te dijo que estaba mal comer cierto alimento o que no debías de comer carbohidratos, etcétera? La mayoría de las veces, y lo veo mucho en consulta, es o porque a lo mejor fuiste con un nutriólogo o una nutrióloga, con un doctor, o lo escuchaste en tu casa, o viste que tu mamá o tu papá o la persona que te cuidaba viste que hacía esto o que te decía esto. Entonces, ya ahorita que puedes identificar desde dónde viene este pensamiento y que no es tuya esta creencia, podemos poco a poco empezar a desaprenderla o a cuestionarla. Algo que es una realidad, o sea, en cuestión de los carbohidratos, por ejemplo, es que es la energía principal de todo tu cuerpo, sobre todo de tu cerebro. Tu cerebro es uno de los órganos que más necesita energía. Entonces, la energía principal o la fuente de energía principal de las neuronas son los carbohidratos. Entonces, no sé si por aquí hay alguien que me esté escuchando que ha hecho la dieta keto, por ejemplo, y la menciono mucho. Yo sé que hay muchos tipos de dietas, ¿no? Pero la menciono mucho porque justo entra dentro de esta creencia que estamos platicando el día de hoy. Creo que o sea, la creencia y la dieta keto es lo mismo, ¿no? De no puedo comer cierto alimento, o sea, carbohidratos, y la dieta keto es exactamente lo mismo. Entonces, las personas que han hecho alguna vez dieta keto, no sé si al principio sobre todo no se sentían sin energía, no se podían concentrar, a lo mejor el hacer un trabajo, por ejemplo, el trabajar o el estudiar o el hacer la tarea o lo que fuera, se les complicaba incluso más o se les dificultaba el poner atención, el enfocarte. Y esto sucede porque justo, o sea, las neuronas necesitan de los carbohidratos pues para funcionar. Entonces, así como el cerebro los necesita, también los necesitan tus músculos, tu corazón, tus órganos, o sea, todo necesita de los carbohidratos. Y sí, hay otras maneras para que tu cuerpo consiga energía, sí, pero la manera en la que más fácil obtiene energía es a través de los carbohidratos. Y cuando estamos, no sé, por ejemplo, restringiéndolos, sobre todo los carbohidratos, lo que forzamos a hacer a nuestro cuerpo es que esté en este estado de estrés, en este estado de alerta, porque sí, tu cuerpo lo que tiene que hacer es sobrevivir, es a como de lugar, voy a hacer que el corazón funcione, que el cerebro tenga energía, etcétera, pero cuando esto sucede, pues lo que vas haciendo es que va, como comprometiendo otras funciones de tu cuerpo. Por eso muchas veces las mujeres que hacen dieta keto o que consumen muy poquitas calorías, luego viene esta pérdida de la menstruación, o también se cae el cabello, o vienen los mareos, etcétera, ¿no? O sea, como tu cuerpo no está funcionando al 100, pero se vuelve eficiente para que pueda sobrevivir, ¿no? Y a la vez, como lo mencionaba al principio, a la vez tu cuerpo te pide más comida. O sea, empiezan estos antojos, empieza esta hambre. Yo me acuerdo que me pasaba mucho que cuando estaba como en esta mentalidad de dieta y que constantemente creía que tenía que hacer dietas, etcétera, no sé, si yo había intentado una dieta, no sé,
al principio de carrera y me había funcionado, entre comillas, por funcionar, me refiero, perdón, a que había visto cambios físicos, ¿no? Que era pues mi enfoque en ese momento. Y luego, no sé, la dejaba porque obviamente era insostenible y me daba mucha hambre o lo que fuera, o me iba de vacaciones, etc. Y cuando la quería retomar, no podía. O sea, sentía más hambre, sentía antojos, cosa que a lo mejor al principio no sentía. Es decir, si yo, no sé, podía durar, o sea, la primera vez que hice esa dieta, no sé, pude durar un mes, supongamos, cuando la quise retomar, duraba 3 días. 3 días y yo creía que era mi falta de fuerza de voluntad y que tenía que ser más estricta y que tenía que yo poder, etcétera, pero no, o sea, era porque mi cuerpo estaba, como ya estaba preparado para no volverlo a poner en este estado de estrés, pues lo que sucedía era que aumentaba las hormonas del hambre y por ende antojos de manera más rápida. Entonces, si a ti te ha pasado, porque igual lo veo mucho en consulta, me lo dicen mucho y últimamente lo he preguntado, o sea, es como, ok, la dieta que intentaste al principio, ¿después pudiste hacerla o no? Y ya, siempre me dicen exactamente lo que te acabo de compartir. Entonces quiero decirte que no es tu culpa, o sea, creo que nos han inculcado mucho el que debemos de tener fuerza de voluntad o de que tenemos que poder aguantarnos el hambre, pero la verdad es que no es así. No es así y conforme vayamos platicando de y de todas las creencias que constantemente se tienen alrededor de la comida y en relación también al cuerpo y el ejercicio, te vas a poder ir dando cuenta de que no es así. Y te lo digo yo porque lo veo en el día a día, o sea, en consultas, y también lo veo o lo leo de las personas que me mandan mensaje. Somos muchas personas y la mayoría de las personas que me comparten cómo se sienten, lo que me dicen es que se sienten muy solas y que sienten que son las únicas pasando por esto o que sienten que es su culpa o es su falta de fuerza de voluntad y en verdad, créeme que no eres la única. Aquí somos un grupo de personas que hemos pasado por lo mismo. Hace ratito te compartía que cuando tenemos esta mentalidad o esta creencia de que no podemos comer cierto alimento o de que tenemos que quitar el azúcar o de que tenemos que quitar los procesados, etcétera, y lo hacemos porque eventualmente lo vamos a hacer, viene esta culpa de que no pudiste, entre comillas, lograrlo, ¿no? Entonces, para empezar, la culpa es cuando hacemos algo que no, o sea, algo prohibido. Y pues al final el comer no es algo que esté prohibido, ¿no? A lo mejor en la creencia que tú tienes es que no, o sea, que está prohibido comer ciertos alimentos. Entonces, creo que lo importante también sería empezar poco a poco a cuestionar esto, justo como lo hicimos hace ratito, de, bueno, ¿de dónde salió esta culpa? ¿De dónde vino? ¿En dónde la escuché? Y cuando te empiezas a ser consciente de esto, empiezas a darte cuenta de que no nada más es a lo mejor, no sé, si lo escuchaste de tu mamá, no nada más es tu mamá y a lo mejor tu familia o tu casa, ¿no? Sino que te lo han ido repitiendo constantemente en anuncios, en publicidad, influencers, redes sociales, con amigas, etc. Y veo mucho lo de la culpa, por ejemplo, justo cuando sacan como postres, postres sin culpa, ¿no? Cuando son postres como más sanos o con alimentos más altos de nutrientes, justo viene como esta leyenda de para que te des tu antojo sin culpa, ¿no? Entonces ahí, en este tipo de publicidad, ya te están diciendo que si te comes la versión regular, justo viene, o sea, va a venir esta culpa o tienes que tener esta culpa. Entonces, pues no, o sea, creo que es poco a poco irte repitiendo de que no hay nada malo en comer cierto alimento. Así como por repetición, o sea, como te decía ahorita, has estado a lo mejor bombardeada por justo estos mensajes y lo has hecho una creencia tuya o lo has creído, lo importante es justo empezar a repetirte, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Y conforme más te lo repitas y más te demuestres de, oye, cuando como este antojito, no sé, lo que sea que se te antoje, por ejemplo, para mí, ¿no? Conforme me fui demostrando que podía comer la galleta cuando se me antojara, me fui sintiendo más libre al tener galletas ahí en mi casa y ya, o sea, no sentía la necesidad de acabármelas de una sentada porque sabía que si se me volvía a antojar, iba a volver a comer. Entonces,
aquí la cuestión es repetírtelo, y estarte demostrando que no pasa nada, que no hay por qué tener esta culpa, que no hay por qué tener esta mentalidad al día siguiente a lo mejor de hacer algo para compensar, etc. Algo que también no se habla mucho y a mí me encanta leer sobre este tipo de cosas como de conducta, de emociones, de cómo el cerebro funciona, es que todo lo que te dices mientras estás comiendo influye en qué tanto te permites disfrutar de la experiencia. Por ejemplo, supongamos que tú tienes una reunión en la noche. Entonces, tú te despiertas y ya estás pensando en, ok, tengo que comer menos, desayunar menos sin carbohidratos porque en la noche voy a cenar tal cosa, ¿no? Entonces, desde la mañana ya estás pensando y ya estás planeando cómo le vas a hacer para poder, entre comillas, comer cierto alimento, ¿no? Entonces, durante todo el día estás así y llega en la noche y viene esta ansiedad, ¿no? Porque estás viendo mucha comida, probablemente tengas más hambre porque no comiste suficiente y piensas, no sé, no debo de comer esas papitas que están ahí o si me ofrecen una cosa no puedo comerlo, etcétera. Entonces viene, no sé, el pastel, que a lo mejor era lo que tú no querías comer o en tu mente estabas como muy estresada por comerlo. Y como estás tan estresada y a lo mejor tienes más hambre y durante todo el día te has preparado, porque pues te saltaste comidas, te has preparado para esto, pues vas a comer a lo mejor una rebanada y mientras te lo estás comiendo tal vez estás pensando en mañana voy a hacer más ejercicio o no debería de comer esto o viene la culpa, etcétera. Y mientras lo estás comiendo dices, ay, bueno, ya vamos a comer otra, ¿no? O sea, ya, pues ya estoy aquí, ya estamos comiendo otra. Y viene esta mentalidad de todo o nada. Es muy diferente a si tú, por ejemplo, mismo escenario, pero desde la mañana comes de manera normal, o sea, no sé, sigues tus señales de hambre y saciedad y llegas pues en la noche y te permites comer, te permites disfrutar, sabes que ahí va a estar el pastel si se te vuelve a antojar, sabes que no pasa nada si te lo comes, etcétera. Llega el pastel, pides una rebanada y te la comes. Al final terminaste haciendo lo mismo, o sea, en los dos escenarios vas a comer pastel, pero toda la experiencia cambia por lo que te dijiste en tu cabeza durante todo el día y lo que hiciste, obviamente. O sea, el saltarte comidas hace que te dé más hambre, ¿no? Y que estés más propensa a querer comer más cuando llegas a la reunión. Pero lo que te dices o este diálogo interno que está mientras comes influye mucho. Es como en las películas, no sé, cuando estás viendo una película de suspenso. Bueno, yo soy mucho de que estoy viendo una película y haz de cuenta que yo estoy viviendo la película, ¿no? O sea, yo estoy súper tensa y, o por ejemplo, también una película a lo mejor medio triste y si lloras o estás sintiendo también esa tristeza, etcétera, tu cerebro cree que está pasando esto, o sea, por 2 horas esa es la realidad para tu cerebro, entonces por eso te metes tanto en la película, por eso sientes lo que en la película está. ¿Por qué? Porque o sea, tú estás creando tu realidad en ese momento y también con los pensamientos tú estás creando tu realidad. Entonces, por eso la parte de la comida es muy amplia, porque la comida no es nada más ay, voy a comer para nutrirme y ya. O sea, voy a comer porque necesito comida, necesito esta gasolina de la que hablamos y ya. Hay muchos otros factores que en otros episodios lo veremos, pero es importante justo cambiar la percepción que tenemos alrededor de los alimentos para que podamos verlo reflejado en cómo nos alimentamos y qué tanto nos permitimos disfrutar de la comida y de la experiencia. Recapitulando un poquito pues en esta creencia o en este pensamiento que a lo mejor ahorita estás identificando que ya no te funciona o que ya quieres cambiarlo, que ya quieres como demostrarte que no es cierto, esta parte de necesito quitar alimentos para bajar de peso o para ser más saludable o para lograr cierto objetivo. Ya que lo tienes identificado, como lo decía hace ratito, es importante justo empezar a aplicar unas herramientas o diferentes herramientas para cambiarlo. Entonces, aquí te voy a compartir algunas herramientas que te pueden ayudar, algunas cosas que puedes empezar a aplicar en tu día a día para que
puedas reformular un nuevo pensamiento o elegir tener un nuevo pensamiento. Porque como te decía, tú puedes elegir tus pensamientos y no todo lo que piensas tiene por qué ser verdad. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiarlos? Primero quiero decirte que esto es un proceso y siempre me gusta como mencionarlo en mis consultas, sobre todo porque muchas veces queremos estos cambios y sobre todo como la cultura de dieta o esta idea de que podemos cambiar nuestro cuerpo y que la fuerza de voluntad, etcétera. A eso me refiero cuando digo cultura de dieta. La cultura de dieta nos ha hecho creer que los cambios son rapidísimo, o sea, que mañana tengo que ver cambios, ¿no? Pero, como te mencionaba, si has repetido por mucho tiempo, has repetido los mismos tipos de pensamiento, pues va a tomar un tiempo elegir tener otros pensamientos y que esta sea tu nueva normalidad. Hay algo en el cerebro que se llaman conexiones neuronales, que es, por ejemplo, siempre me gusta dar este ejemplo, cuando tú empezaste a manejar, si es que ya manejas, cuando empezaste a manejar estabas súper atenta a todo, de tengo que ver el retrovisor, tengo que pisar el freno, el acelerador, el ver, etcétera, ¿no? Y conforme fuiste practicándolo, pues ya te empezó a hacer mucho más natural, ¿no? O sea, obviamente pones atención, pero ya lo haces, pues sí, o sea, no quiero decir por inercia, pero ya es mucho más sencillo para ti. Entonces, esto pasó porque gracias a la repetición se crearon conexiones neuronales, es decir, tu cerebro ya tiene identificado cómo actuar. Es lo mismo, por ejemplo, cuando te bañas, tú ya tienes tu rutina de baño y pues sí estás poniendo atención, pero no tanta, o sea, lo haces ya por inercia, ¿no? Entonces es porque tu cerebro ya tiene como bien establecido cómo funciona y tanto estos pensamientos como las conductas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, imagina que tú tienes ya conexiones neuronales relacionadas a este pensamiento, este patrón de pensamiento de, ok, no debo de comer cierto alimento, o esto es malo, o tengo que estar en una dieta súper estricta, etc. Ya tienes estas conexiones neuronales y por ende ya actúas de cierta manera. Entonces, para cambiarlo, es importante. Alguna vez escuché, no recuerdo dónde, este ejemplo de cómo el cerebro y estas conexiones neuronales es como como donde hay mucha maleza y el empezar a hacer una nueva conducta, el empezar a tener un nuevo pensamiento, es como si estuvieras pasando la podadora. O sea, tienes que pasar varias veces, tienes que pasar la podadora para que pues ya quede y ya quites toda la maleza, ¿no? Entonces, este proceso es de repetición, es de tener paciencia, no es de la noche a la mañana, pero justo el que empieces a tener esta conciencia, cuando empieces sobre todo a tener estos pensamientos, te va a llevar a que puedas justo, primero, cuestionarlos, ¿no? Entonces, esa sería la primera herramienta, el cuestionar lo que estás pensando. Y algo que a mí me gusta mucho como poner en consulta, un ejercicio, es que puedas ir escribiendo, puedes agarrar una libreta, de preferencia que sea a mano, puedes ir escribiendo estos pensamientos que tienes alrededor de la comida. En este caso, por ejemplo, tengo que quitar, no sé, cierto alimento si quiero ver resultados, ¿no? Este podría ser uno. Y así sucesivamente. Entonces, después de escribirlos, justo que puedas empezar a preguntarte, ok, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuché? También preguntarte de, ok, tener este pensamiento, ¿cómo me hace sentir? O sea, me hace sentir ansiosa alrededor de la comida, me hace sentir culpable, me hace sentir que estoy haciendo algo mal, etc. Y preguntarte qué pensamiento puedo elegir tener. O sea, ¿por qué pensamiento lo puedo cambiar que me haga sentir mucho más neutral? Y no tiene que ser un pensamiento, o sea, porque muchas veces justo el cerebro quiere verlo como todo, o sea, como blanco o negro, ¿no? Entonces, muchas veces de tener este pensamiento a lo mejor de no puedo comer cierto alimento o tengo que quitar alimentos, queremos como irnos al otro extremo de voy a comer todo lo que yo quiera y todos los alimentos, no sé, son libres o lo que sea, ¿no? O también pasa mucho, por ejemplo, en relación al cuerpo, que eso también lo vamos a hablar como más a profundidad en otro episodio, pero justo esto, ¿no? De pasar de no me gusta mi cuerpo y no me gusta decir esta palabra, pero yo sé que muchas mujeres lo hemos llegado a pensar, o bueno, muchas personas, porque también yo sé que hay hombres que también lo han llegado a pensar de odio mi cuerpo o odio cierta parte del cuerpo, ¿no?
Y cuando empezamos como a reformular pensamientos o a cambiarlos, muchas veces queremos irnos luego al otro extremo de amo cada centímetro de mí o me encanta mi cuerpo, cómo se ve. Y no tiene que ser así, o sea, no tienes que llegar al otro extremo tampoco, no se tiene que sentir falso, pero puedes elegir tener un pensamiento mucho más neutral. Por ejemplo, en cuestión a los alimentos, si ahorita ya te expliqué y ya te compartí un poquito de la función de los carbohidratos, de cómo los alimentos son necesarios o sobre todo los carbohidratos son necesarios para tu cuerpo, etcétera, pues justo el que te pueda recordar eso, ¿no? O sea, que puedas decir, ok, los carbohidratos o la comida es energía y yo quiero que mi cuerpo funcione y yo quiero darle la energía a mi cuerpo, entonces todo es energía, todo me va a nutrir. Entonces puedes cambiar el pensamiento de no puedo comer esto, tengo que restringir alimentos por todos los alimentos son energía. Entonces, el escribirlo y el hacerlo consciente te va a ayudar a que en algún momento en el que vuelvas a tener este pensamiento, en el que vuelva a aparecer esta creencia, porque va a volver a aparecer, que puedas recordarte esto, la comida es energía. Entonces, esto de identificar los pensamientos, puedes también, y te digo, puede ser tanto de la comida como de tu cuerpo o del ejercicio, etcétera, e incluso cosas que no estén relacionadas con estos temas, ¿no? Básicamente es ir identificando tu diálogo interno, que el diálogo interno es como es la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos y no tiene que ser como literalmente hablarte, ¿no? La verdad es que yo sí me hablo, yo hablo sola, o sea, me hablo a mí misma en voz alta, pero estos pensamientos que tienes sobre ti. Y hace poco una paciente me decía, es que, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puedo saber cómo me hablo a mí misma? Y yo le pregunté, ¿qué te dices cuando te equivocas? O sea, no sé, cometiste un error, ¿qué te dices a ti misma? ¿Se te cayó algo? ¿Y qué es lo primero que te dices? ¿No? Entonces, eso es tu diálogo interno. Cuando estás sola, ¿qué pensamientos vienen hacia ti? ¿No? Ese es tu diálogo interno. Cuando te ves al espejo, ¿qué te dices a ti misma? ¿Qué pensamientos vienen? Ese es tu diálogo interno. Entonces, el objetivo es empezar a cambiar ese diálogo interno. Empezar a tener un diálogo interno mucho más compasivo, que eso también lo vamos a platicar más adelante en otro episodio, pero justo empezar a cuestionarlo y empezar poco a poco a cambiarlo. El cuestionarte estos pensamientos, el empezar a hacer estas preguntas, etcétera, necesita de mucha conciencia, o sea, necesita de que te empieces a ser consciente de este tipo de pensamientos que vienen cuando estás ante cierta situación. Y algo que te puedo recomendar como una herramienta extra por si quieres empezar a aplicarlo y que probablemente hable mucho o toque mucho este tema en otros episodios, es la meditación. La meditación o el hacer tipo el mindful eating, que es comer de manera consciente. Y la meditación es, muchas veces creemos, o bueno, yo antes creía que si quería meditar era tener mi mente en blanco y ya, y no pensar en nada, ¿no? Entonces cuando lo intentaba me frustraba mucho porque no podía tener mi mente en blanco. Y al final de cuentas es muy difícil poner tu mente en blanco porque tu cerebro está acostumbrado y está preparado para pensar, o sea, esa es su función, ¿no? Entonces, la meditación o la conciencia no se trata de poner tu mente en blanco, se trata de justo poner tu atención en tu cuerpo y justo poner tu atención en estos pensamientos que llegan, porque van a llegar pensamientos, pero dejarlos ir, o sea, ser capaz de observar esos pensamientos y verlos como nubes que pasan. Eso lo dicen mucho en la meditación, o sea, como ver que son nubes que están pasando y dejarlo ir, o sea, y te vas a dar cuenta que van a venir muchos pensamientos, pero justo es eso. Y creo que el practicar la conciencia, el practicar la meditación, te permite que esos, no sé, 10 minutos a lo mejor que medites o así, que tengas o que intentes poner tu atención en tu cuerpo, en las señales que te manda, en tu respiración y también poner atención en estos pensamientos que lleguen, te permite que conforme lo vas practicando, cuando estás en otro ambiente, es decir, cuando estás comiendo, cuando te estás viendo al espejo, cuando estás en una reunión, te permite empezar a ser más consciente de estos pensamientos que están viniendo. Entonces yo por eso, o sea, yo sí he visto en mí misma un cambio completamente cuando empecé a meditar de forma constante. Me permite
me permitió, hacerme más consciente de este tipo de pensamientos o de este tipo de creencias que tenía. Entonces, pues yo nada más te lo dejo como dato, como una herramienta extra. Y pues creo que es todo. Sería todo por este primer episodio. Espero que te haya servido, espero que puedas empezar a implementar las herramientas que te compartí. Platícame qué piensas, qué opinas o tu experiencia por redes sociales. Me lo puedes compartir. En mi Instagram me encuentras como @healthy_carla y en todas mis redes sociales estoy igual. Entonces, por ahí podemos seguir platicando y pues te veo en el siguiente capítulo. Si este episodio te gustó, te ayudó de alguna manera y crees que le pueda servir a otra persona escucharlo, te agradecería mucho si se lo compartes. Y pues nada, espero tus comentarios ahí por redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.